estamos ya empezando, porque creo que ya pasó 10 minutitos, donde podríamos poco a poco ir ya conversando un poco del tema y poder esperar mientras a las demás mamás, colegas que deseen unirse a nuestro enlace, ¿no? Empezando siempre por la base histórica. ¿Cómo se inició esto del parto a través de la historia o pues las experiencias que tenemos propias en nuestro país, empezando de la historia y luego de la experiencia en el mundo, ¿no? Claro, mira, el parto en casa es tan antiguo como nuestra historia misma. A veces decimos que el oficio más antiguo del mundo es realmente el de la matronería, porque para que la especie humana haya podido continuar, ha habido necesidad de parteras que han estado al lado de las mujeres y según su cultura las han acompañado o no, para que puedan parir. Entonces, con el pasar del tiempo se ha intentado darle un enfoque diferente al hecho mismo de parir. Se ha empezado a elaborar diferentes paradigmas, que fue el paradigma bíblico, fue el paradigma humano y hoy tenemos el paradigma holístico. Y es que los sistemas de salud se han visto inmersos en estos tres paradigmas. Lo ideal es llegar al holístico, pero obviamente para eso tendríamos que hacer muchísimos cambios. Y entonces, en un esfuerzo por controlar las cosas, porque controlar, disminuir mortalidad y todo lo demás, poco a poco el parto en casa fue como que cambiando para que el esquema. Ya no fuera atendido por parteras tradicionales, sino que y pues al final de cuentas, pasada la Segunda Guerra Mundial, vino ya el uso de los antibióticos más o menos en los 60, y eso fue realmente lo que hizo que el parto hospitalario fuera considerado uno de los más seguros. Como el ideal. Claro, antiguamente la mujer iba en los años 50, iba al parto a un hospital y no se moría porque había ido, porque hubiera estado en el hospital o en casa, se moría por equipo lateral. Luego por cesárea, le hacían una cesárea y lo que pasaba era que ella lo que tenía luego era una infección de la cicatriz operatoria. Entonces la mortalidad materna seguía siendo alta, a pesar de estar en un parto hospitalario. Pero poco a poco, cuando encontraron los antibióticos, fue la panacea. Perfecto, ahora le damos antibióticos y no hay ningún problema. Ya no va a haber infecciones hospitalarias, ni infecciones más protección, entre comillas, ¿no? Exactamente. Entonces, se creyó que sí, que el parto hospitalario era lo mejor. La idea aquí no es de satanizar ahora el parto hospitalario. La idea es que tengamos en cuenta que el parto es un acto completamente normal, natural. Fisiológico. Exacto. Es una de nuestras funciones fisiológicas. Entonces, mientras todo esté bien, mientras sea lo que llamamos comúnmente el bajo riesgo, no hay razón alguna para ser tratadas, ni como pacientes, ni de tener que ir a un hospital. Obviamente tienen muchos bemoles y gracias a Dios existen los hospitales y si hay una complicación, acudir al hospital para que sea subsanada esa complicación. Pero debería estar contemplando todos estos aspectos, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, si bien es cierto el aspecto o la importancia de cómo el parto en casa ha ido evolucionando a través de los años, es muy importante, porque cada vez se ha ido habiendo una intromisión, ¿no? De parte del aprender de cómo es, porque si bien es cierto cuando empezó, pues más que nada en la historia, fue todo ello, ¿no? O sea, nadie le hacía caso al momento de los estudiosos de las ciencias de la salud, ¿no? Los grandes descubridores y médicos que estudiaron el cuerpo humano, al final nunca estudiaron el parto, nunca lo vieron necesario porque lo veían como algo normal
y siempre estuvo a cargo pues de la comadrona, de la persona que era la encargada de la atención, ¿no? Propiamente con su medicina holística conjugada con sus hierbas, infusiones, pero cuando ya decide la medicina pues interceder o a estudiarlo, comienza ya a sacar pues los protocolos, ¿no? De protocolos de cómo debe hacer los tiempos, una dilatación, cómo es, y todas las fases y estudios que vemos actualmente en los libros, pero en la actualidad, pues esto ya ha ido evolucionando, ¿no? Si bien es cierto, como bien nos dices, el parto normal, fisiológico, debe ser lo más puro, ¿no? Cuando hablamos de toda su esencia y de un evento familiar, que se fue dando, satanizándose mucho más en el Perú, porque lo vamos a hablar con respecto al Perú, que pues la idiosincrasia y la cultura es muy diferente quizás a las zonas alejadas como Europa, ¿no? China, donde pues incluso ese paradigma se ha ido rompiendo a los avances científicos que han estado habiendo en respecto a pues la parte obstétrica, que es muy importante. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a la experiencia que tienes allá en Europa, cómo se fue dando esta apertura de poder que el parto, puede la mujer tener esa opción de tener o parto en casa o en casa de nacimientos y más no en el hospital, ¿no? O sea, la experiencia que tienes allá en Europa. Sí, mira, fue una experiencia muy bonita. Definitivamente, soy honesta, no sabía que existían las casas de nacimiento. Desde muy joven, prácticamente solamente trabajé un par de años en el ministerio, un centro materno del ministerio, y rápidamente me di cuenta de que el sistema no era para mí, porque si seguía ahí iba a terminar con alguien. Así que me independicé y empecé a trabajar en un consultorio de salud sexual y reproductiva de una ONG, en donde tenía las gestantes, pero luego el parto lo atendía en casa, ¿no? Entonces, obviamente en esa época era un poco el modelo que nos enseñaron a todas, y la mujer está en horizontal. Algunos partos sí tuve que atenderlos en posición vertical porque eran señoras que venían de la sierra, y acá hay muchísima gente que viene de la sierra. El comercio es una de las primeras actividades económicas. Entonces ellas tenían su primer hijo, y yo he parido así allá en mi tierra, en mi pueblo. Entonces, y bueno, yo ponía las manos, no era todo lo que yo sabía que tenía que poner. Entonces, eso fue muy bueno, porque cuando yo me voy por cuestiones del amor a Europa, llego a Francia primero y presenté todos mis documentos al Ministerio de Enseñanza Superior para que me validaran o convalidaran el título. Me llegó un documento diciéndome que mi formación era la misma que las obstetras franceses, pero no tenía la nacionalidad, no podía trabajar de médico. Así que y me convalidaron el título muy rápidamente, no tuve ningún problema. Y me dijeron que haga unas prácticas en algún lugar, en algún hospital, para conocer cómo funcionaba el sistema, ¿ya? Porque es La rutina. Claro. Así que donde empecé a hacer esas prácticas fue justamente en la Casa de Nacimientos Luna, y fue la cosa más maravillosa que pude encontrar. La Casa de Nacimientos es un espacio como su nombre. Como una casa. Es una casa. Ya. Tienes la cocina que la mujer puede utilizar cuando quiera. Hay las habitaciones postparto en donde se queda 2 o 3 días la mujer con el esposo y el bebé. Y las obstetras estamos siempre presentes las 24 horas del día para apoyarla, para darle algún consejo, para conversar, o simplemente ella sabe que estamos ahí. El sistema es buenísimo, es enteramente gerenciado por obstetras, no hay otro tipo de profesionales, y me permitió adquirir mucha experiencia en lo que son las terapias naturales, porque todo se basa en el manejo natural del embarazo, parto y posparto. Entonces,
Hay que tener en cuenta que eso sí es requisito fundamental que el embarazo sea normal, que no tenga ningún Normal, tipo de... claro. Entonces, hasta ahí todo bien, cada vez teníamos más mujeres que venían a dar a luz a la casa de nacimientos y a la par descubrí que las colegas suizas podían ejercer independientemente, es decir, que podían ofrecer sus servicios para hacer los seguimientos a las mujeres en casa, tanto durante el embarazo como en el parto, y también son ellas quienes hacen el famoso parto domiciliario. Entonces empezamos Genial. a hablar con las mujeres y nos enteramos de que hay como una ola actualmente allá de mujeres que dicen, bueno, estoy cansada de que controlen todo, de que me digan qué hacer, que me digan Todo el tiempo. cómo tengo que respirar. Entonces ellas dicen, no, mi parto es mío y yo empiezo a leer y me documento y mientras la mujer tiene un mejor nivel, es más fácil que ella quiera. Empoderadora. Exactamente, ella quiere Claro, hace cuidar. respetar tus derechos porque los conoce. Exactamente. Entonces, ya no quieren ir al hospital, quieren quedarse en casa, y piden a gritos que hagas todo lo posible si se presenta alguna complicación, que debe ser mínima en realidad, para que puedas subsanarla y que pueda continuar el trabajo de parto. Y bueno, solamente cuando ya no se podía más, porque había una dilatación escenaria, un agotamiento interno, no hablamos de grandes complicaciones. Complicaciones. Bueno, son siempre cosas muy puntuales, mínimas. Entonces, pues cogíamos el auto y nos íbamos al hospital, que no estaba más de 10 minutos, y ahí recibían mucha tranquilidad a la mujer, sabían que venía de una casa de nacimientos o de un parto domiciliario, se llevaba todo el expediente, eso sí, es súper importante que se tenga el expediente completo, y se le daba la atención necesaria. E incluso, si llegaba a ser un parto normal, 2 o 4 horas más tarde, la mujer exigía que la dejaran regresar o a su casa o a la casa de nacimientos. No quedaba retenida como acá. No quería quedarse en el hospital. Y se le dejaba. Entonces, ¿por qué? Porque en la casa de nacimientos estábamos las obstetras que la podíamos cuidar tranquilamente. Claro, cuidar. Exacto. Listo. Entonces, en toda la experiencia de casas de nacimientos y la casa de partos, ahora que ya pues nos encontramos acá en el Perú, ¿no? Un poco de cómo es la evolución que fue pasando el parto domiciliario en nuestro país, ¿no? A diferencia de Europa, donde quizás la necesidad misma de las mujeres empoderadas, educadas, que conocen sus derechos, exigían y pues el gobierno planteó este tipo de opciones a respetar sus derechos, ¿no? Pero cómo fue ir cambiando, y eso es lo importante de poder ya ahora quizás enfocarnos en Perú, ¿no? Cómo fue enfocándose lo negativo del parto domiciliario, ¿no? Si bien es cierto, desde hace muchos años, en la época del 2000, 2002 para abajo, pues los partos domiciliarios acá en el Perú era muy común. Pero a diferencia de Europa, que si bien nos comentas, era pues comandado por una obstetra, ¿no? Una matrona profesional, pues los partos domiciliarios eran atendidos por familiares, ¿no? Muchos de ellos, la gran parte, ¿no? Porque incluso revisando un poco de información y literatura nos dice que hasta el 46% a 50% era atendido por un familiar, sea abuela, suegra o esposo, ¿sí? Y pues viendo el área rural, no había muchos accesos a los servicios de salud en esa época. Entonces, la diferencia del parto domiciliario en esa época es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente por las características de la población, sino por la falta de acceso a los servicios de salud, falta de educación, ¿no? Incluso en esa época tampoco había muchos profesionales obstetras, pues el gobierno no priorizaba ninguna atención de salud sexual y reproductiva en general, ¿no? Entonces lo que nosotros, el enfoque anterior de hace muchos años atrás a comparación de ahora, es totalmente diferente, ¿no? Porque había un riesgo que esa mujer parturienta, si bien es cierto, podía tener algún factor de riesgo, pero obviamente en ese tiempo no había una atención prenatal, no tenían acceso a servicios de salud, ¿no? La alimentación,
pues también el clima, la distancia del establecimiento de salud. O sea, había muchos factores de riesgo que condicionaba que esta mujer pueda morir en su domicilio, ¿no? Quizás fue el inicio de quizás una ver de cómo le colocan el cliché de algo malo, el parto domiciliario en esa época, quizás por la influencia, ¿no? Y una falta de atención adecuada por un profesional de salud, ¿no? Simplemente, pues, lo catalogaban como negativo por eso. Mira, en realidad lo que tú describes es muy cierto y pienso que también coincido, como tú, que ese fue el punto de partida para que se considere que el parto domiciliario no es bueno. Es cierto que inmediatamente se va a ligar a la atención de la partera tradicional o de una mujer que simplemente ha aprendido cómo ayudar a una mujer a dar a luz, entre comillas, porque lo vio, porque fue su abuelita, su mamá, su tía, y ella las asistió y entonces aprendió cómo hacerlo. Estamos minimizando un saber ancestral maravilloso, que está completamente reconocido. Nosotros no nos damos cuenta, como ustedes peruanos, de la gran riqueza que tenemos ahí. Y yo debo reconocer que cuando llegué a Suiza, una de las primeras cosas que me preguntaron fue, tú vienes de Perú, genial, entonces todos los martes vamos a hacer reuniones y tú nos vas a contar qué cosa hacen allá las parteras. No les interesaba mucho que yo les hable de cómo trabajamos para, no sé, en el caso de una emergencia obstétrica, tenemos planificación. No, eso no es lo importante, cómo trabajábamos con las manos. Entonces, ¿por qué? Porque allá el Perú está completamente idealizado, es un destino exótico y misterioso y lleno de experiencia y lleno de cultura y no es posible que nosotras como obstetras no dominemos eso, ¿no? O sea, era un absurdo. Claro. Entonces, en nuestro país, hasta hoy, cuando hablamos de un parto domiciliario, es sinónimo de, es la partera la que va a ir y entonces la mujer está en peligro. Se han hecho muchos esfuerzos, ¿no? Se ha, por ejemplo, capacitado, como centro internacional incluso se han desarrollado muchísimos programas que han permitido que las parteras se capaciten sus instrumentos y todo, que sepan usar guantes y todo lo demás. Eso es muy cierto. Pero la propuesta que hoy tenemos nosotras es la de darle su lugar al parto en casa con la obstetra o el obstetra como profesional que lo atiende. Esa es la idea. No es que yo diga que la partera es mala o buena. Yo lo que digo es que si hay un profesional idóneo en nuestro vigilando, país, claro, para ser guardianes de la oxitocina, somos los obstetras, los y las obstetras. Entonces, ¿por qué satanizar? ¿Por qué decir que el parto en casa es malo, que es súper riesgoso, que no vale y qué sé yo? Cuando nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra capacidad profesional y podemos tranquilamente atender un parto en casa con todos los protocolos y cuestiones que se necesitan, todo sale muy bien. Entonces, a eso es a lo que vamos hoy, a darle realmente el reconocimiento a la obstetra para ser el que atiende el parto domiciliario. Claro, pero un parto sería un parto domiciliario por profesional, ¿no? E incluso lo importante es lo que mencionas, ¿no? Poder nosotros ser guardianas y vigilantes ante cualquier tipo, pues somos profesionales que vigilan, estamos pendientes de la mamá, estamos viendo cómo está yendo. Obviamente que si hubiera algún tipo de complicación, problema o algo que simplemente no está marchando bien con nuestras propias capacidades y formaciones que tenemos, pues se hace la derivación oportuna y es lo que vamos a ir detallando más adelante, ¿no? Pero ¿por qué ponerlo como algo malo, ¿no? Si bien es cierto, en primer lugar, viniendo desde los derechos de la mujer tiene derechos sexuales y reproductivos claros, donde incluso la OMS, ¿no? Y muchos organismos internacionales respaldan que los derechos fundamentales de la mujer es poder aceptar y respetar el parto. Y una de estas características es donde ella desee darlo, porque es la confianza que ella siente y la preparación que ella siente en tener un parto en su casa, ¿no? Entonces,
¿qué opinión piensas tú que es esto, no? O sea, ¿qué es lo que se está trabajando ahora? O sea, ¿por qué quizás las mujeres, oportunidad, conocedoras de nuestros orígenes, conocedoras de pues cómo ellas viven, ¿no? Fuera de todos los problemas de salud que estamos teniendo. O sea, primero enfocarnos en qué estamos haciendo bien y qué es lo que deberíamos nosotros trabajar para que estas mujeres puedan estar preparadas para su parto en casa mientras todo marche bien. Claro, mira, en realidad la competencia profesional la tenemos. Muchas colegas a veces nos dicen que no, ellas no podrían hacer un parto vertical porque no se capacitaban. Yo diría que, insisto, la competencia está, la competencia profesional está. Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad el acompañar a una mujer que va a parir, porque esa es nuestra labor. Como guardianas de la oxitocina, tenemos que acompañarla y no dirigirla. Ahí es en donde viene tal vez el divorcio Un poco entre ahí lo que debemos hacer y lo que hacemos. rompimiento. Todavía estamos en el paradigma médico de querer controlarlo todo. Cuando estamos frente a una mujer que está en labor de parto, con la mejor intención le decimos, ¿no? Bueno, ponte aquí, camina acá, respira, yo te ayudo, ven, haz esto, hazlo de acá, hazlo de más allá. Y cuando completó, ya mamita, toma aire y puja. Y sigue, 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 vamos, vamos, dale, dale, muy bien, tú puedes, genial, genial, genial. Porque sí, pienso, por comentarios, por conversaciones que he tenido y por experiencia propia, fue como nos vamos a trabajar. Entonces, aún guardamos esa costumbre, aún lo Esa hacemos, costumbre. porque se considera que así vamos a controlar, le vamos a dar fuerza a la señora, la vamos a Que le ayudar, estamos y ayudando. la estamos ayudando, ¿no es cierto? En Pensamos nuestra formación estuvo así, la ayudamos, entonces genial. Al final tienes un bebé que está súper bien, que llora, que nació llorando, buen Apgar y todo lo demás. Pero ¿dónde quedó el poder de esa mujer para dar a luz? Eso no interesa. Lo que interesa es que tengamos a una mujer que está bien y un bebé que está bien. El resto no interesa. Y entonces la corriente actual del famoso parto respetado, la corriente es que la mujer pueda tener una preparación real para el parto, una claro, preparación empoderadora, en donde ella consciente, empoderadora. es capaz de dar a luz, que ella tiene dentro todo lo necesario para dar a luz, tiene que llegar al parto convencida de ello. Y como decías, conocedora de sus derechos sexuales y reproductivos. Poco importa si al final ella decide hacer un plan de parto y decir que lo quiere en el hospital, es su derecho. Mas, sin embargo, es su derecho también que se le deje actuar como su cuerpo se lo pida en ese instante. Entonces, las mujeres que se van documentando y van descubriendo las bondades de poder tomar la batuta de su parto son las que actualmente en nuestro país empiezan a decir, entonces yo quiero, y entonces comienzan a decidir. Claro, una labor maravillosa para nosotros, una oportunidad en oro de acompañar a la familia en esta aventura que es la maternidad. Porque ella llega a ti y entonces empiezas a hacer todos los controles con ella, le haces se establece un vínculo, claro. Hasta cierto punto. Sí. Y confianza, comienzan a confiar en ti, eres parte de ya ese momento importante, pero no como protección, sino como guía, de enseñarle, de educarla, y eso es muy importante. Yo, honestamente, cuando voy a atender un parto, lo que yo hago es llegar y, bueno, obviamente ella me llama. Cuando no vienen a atenderse aquí a mi casa, soy yo quien va. Y llego con todos mis cosas, todas mis cosas, que no son pocas. Y bueno, la cosa es empezar a conversar cómo van las cosas, ¿no? O sea, voy mirándola, hago muy pocos tactos y lo que busco es ver hasta qué punto esta preparación funcionó. Una mujer que se mueve sola, que es capaz de decirme, oye, pásame un poco de agua, o me coge la mano y me indica dónde quiere que la masajee. Para mí eso es fantástico, ¿no?
pero lo más importante es que yo no quiero que te... ¿Quieres agua? ¿Quieres? No, porque... De su burbuja. Y eso es lo que bañarla en el parto. Entonces, hay muchísimo por hacer. Sensibilizar a las mujeres que están en su amiga a lo largo del embarazo. Podemos seguir acompañándola incluso en el posparto, porque hay muchísimas preguntas y necesitamos. Por supuesto, es muy importante, como bien dices, el poder que tiene la mujer para poder decidir qué es lo que ella desea, ¿no? Porque en ella está en la preparación, en la educación, pero de quién depende también poder educarla, si es pues la obstetra que desde que inicia el control prenatal está con ella, quien la atiende, la guía, la educa, todo el tiempo está haciéndole seguimiento. Entonces, ¿por qué no tener ese espacio? Muchas veces, pues, en los establecimientos de salud o postas o centros que son pequeños y obviamente por el tiempo y la demanda, pues, no se brinda quizás, pues, la educación que se necesita, ¿no? Pero quizás poder articular, ver un día, pues un día cada 15 días, agrupar a mis mamás y darle pues los temas muy importantes que le permitan a esa obstetra educar a sus mamás para que simplemente cuando pase algo la obstetra no esté detrás de la mamá, sino simplemente la mamá, como está educada, está empoderada, está conocedora de todo el proceso normal de su embarazo y el trabajo de parto sea ella que acuda y que la avise y que esté en contacto con ella todo el tiempo del embarazo que ella se necesita, ¿no? Para resolver dudas, consultas, pero ¿de qué forma nosotros podemos hacerlo? ¿No? Entonces, está el trabajo en nosotras, ¿no? En poder nosotros ir planteando qué es lo que ella quiere, de poder ir enseñando, porque es nuestro deber educativo de prepararla. Quizás si no hay un momento, porque a veces he tenido comentarios, ¿no? De colegas, pero no es fácil cuando a veces tenemos 6 horas o tengo a cargo varios establecimientos de salud o se me hace difícil, pero yo pienso que el querer es poder. E incluso en los mismos controles prenatales, podemos nosotros tener estrategias metodológicas, didácticas, rotafolios elaborados a nuestra necesidad. Porque si bien es cierto, en la actualidad tenemos una guía de pues un protocolo de atención, una guía de pues psicoprofilaxis, estimulación prenatal, pero esta es una guía que se puede adaptar a la necesidad que tiene la obstetra para empoderar y educar a esa mamá, mucho más si hay factores de riesgo, ¿no? Que sí necesita una atención en un hospital o que necesita un seguimiento oportuno o que tiene algún riesgo, es mucho más importante esa educación para que cuando en algún momento pueda ella sentirse mal, acudir oportunamente a algún establecimiento porque sí lo necesita. Pero todo está en nuestro poder educativo, en nuestra convicción de poder lograrlo, pero de poder hacerlo ya, ¿no? Es poder nosotros comprometer, somos obstetras muy comprometidas con nuestras gestantes, pero necesitamos más fuerza en estos momentos incluso de poder empoderar a la familia, empoderar a la mamá y que ésta pueda tomar decisiones correctas. Así es, así es. Hay muchísimo trabajo por hacer, definitivamente, pero el punto de partida es que estemos convencidas de que una mujer que tiene un embarazo completamente normal puede, si lo desea, dar a luz en casa. El problema es cuando la mujer te dice que sí quiere dar luz en su casa y inmediatamente todo el mundo levanta la mano y le dice estás loca. O sea, te das cuenta de riesgo. Y eso es un denominador común. Acá me pasa que, o incluso en otros lugares en donde he ido a atender el parto, me comentan las mujeres que cuando ellas han dicho abiertamente voy a dar a luz en casa, es decir, todo el mundo ha venido encima, familia, amigos, estás loca, ¿cómo va a ser posible? En pleno siglo XXI y se te ocurre ir a dar a luz en casa, ¿dónde estamos? O sea, no hay hospitales, no hay clínicas en donde vive, qué sé yo. Claro, pero ese es el tema. El tema no es el parto en casa, sino el parto atendido por una obstetra en casa. O sea, esa es la diferencia de antes. Quizás como que nos hemos quedado con el chip
de antes, que pues obviamente pues había quizás dificultades, había pues también muertes maternas, y fue una de las estrategias que hizo el Ministerio de Salud a través de pues la estrategia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Poder acercar y tener la oportunidad de que estas gestantes que no tenían la oportunidad de atender servicios de salud lo tengan, pero ¿cómo llegar? Entonces ahí es donde se fueron implementando muchas estrategias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, eran las casas maternas, lo que es la adecuación de parto vertical, que se empezó a dar a través de normativas, pero ¿qué finalidad tenía? De poder educar y preparar a la mujer para que esta mujer que estaba pariendo en su casa y entre comillas tenía algún riesgo, pueda venir a un establecimiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los establecimientos para que esta mujer ame, si entre comillas quiere dar a luz en el hospital, que ame, que sí esté segura que sí? Y no porque simplemente, bueno, tengo un seguro, no tengo para pagar el parto, y viene cosas de dificultades que tenemos propiamente. Entonces, que simplemente sea como una opción más, sino porque ella quiere, o sea, porque no tiene opción. Entonces, esa es otra dificultad. Ahora estamos en una realidad que es muy complicada. Estamos con este coronavirus que nos ha cambiado al mundo y que definitivamente el mundo no volverá a ser lo que fue hace un mes ya de la cuarentena que vivimos, pero el mundo no va a ser igual cuando terminamos pronto. Y entonces yo sí estoy recibiendo varias llamadas, muchas mujeres que me dicen, yo quiero dar a luz en mi casa, yo me muero de miedo de ir al hospital, entonces mejor ven y atiéndeme en mi casa. Pero lo que muchas personas no comprenden es que el parto en casa no se trata justamente de eso, que yo tenga un teléfono y que me llamen a cualquier hora, que me digan, claro, oye, esto es vacaciones, ¿vienes a atenderme el parto? Entonces yo llego con mi maletincito y ya, le hago un tap y está completa la luz y listo, ¿no? Se acabó. No, es que el parto en casa es mucho más que eso. Sí. Tiene que ser planificado. Y entonces es ahí donde nosotros, los obstetras, los y las obstetras, tenemos nuestro trabajo. No todos, nosotros somos ¿cuánto? 40,000 obstetras en el Perú. ¿Cuántos de los 40,000 obstetras, tal vez estoy exagerando, tienen un trabajo como nombrados? Sin hablar de los colegas que trabajan como servicios por terceros o casas, no conozco muy bien, pero son muy pocos y conozco muchas colegas que buscan un trabajo. ¿Por qué no permitirnos empezar a buscar gente e informarles acerca de las bondades de un parto en casa y de la mujer? Si no empezamos con ellas desde un principio y le hacemos los controles en domicilio y vemos que todo va bien, cuando hay algo que no va muy bien, hacemos las interconsultas respectivas, podemos llegar a casa sin ninguna complicación. Parto en casa con obstetra. Te puedo decir algo claro. más, en 26 años de obstetra, te puedo decir, de todas maneras, no he tenido complicaciones grandes. Salvo por agotamiento materno o en todo caso dilatación estacionaria, no ha habido mayores complicaciones. Y es que lo que aprendí fue que si tú no intervienes, no hay ningún problema. La mujer que pare con su no se complica y siempre lucha. Solamente déjala avanzar, déjala que vaya a su ritmo, dale tiempo a su cuerpo para que se abra y para que abra la puerta y pueda dejar salir a su bebé. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todos los parámetros de un parto normal, que dejemos de llamar a las mujeres que están embarazadas pacientes. Todavía hay muchas colegas y muchos sistemas de salud en donde yo escucho, la paciente tal está gestando de tantas semanas, la paciente tal vino a la es una mujer enferma, es una mujer que está gestando. Dile que ¿no? Pero llámala por su nombre, Rosita. Y tiene tantas semanas y vino para la psicoprofilaxis. Sí. Eso nos indica que se un paradigma médico. Debemos buscar al menos cambiar el paradigma humano. No sé si tenemos algunos comentarios, algunas preguntas de las personas que nos están viendo. Sí, saludar a todas las personas que se han unido y que están ahorita con nosotros. Estamos saludando a todas las colegas, personas, mamás. Hay algunas personas que no nos han escrito, nos dicen, no se escucha bien, no sé si
Sí, sí, bueno, yo sí te escucho un poco entrecortado. Creo que podríamos acercarnos un poquito más, Mónica, para poder, quizás las personas nos puedan escuchar un poquito más. Algún poquito que se corta, es lo que me dicen. Después hay una colega. Ahí estamos mejor, tal vez. Sí, creo que sí. Anael Casiguamán dice, el Perú debería implementarse más casas maternas para atender los partos, ahí respetando sus costumbres y siguiendo el protocolo de cómo atender el parto. ¿No? Muchas gracias, tienes mucha razón, porque es nuestra esencia. Tenemos un país rico, intercultural, mucho que aprender todavía como profesionales y mucho más en respetar a estas mamás, ¿no? Hay una colega también que nos ha escrito, Karina Galván, dice, si bien es cierto el parto domiciliario lo relacionan como todo malo, infecciones y mala atención. Yo pienso que esto se está invirtiendo, así que deberíamos tener en cuenta ya para seguir conversando, que pues de qué estamos hablando, ¿no? El parto domiciliario por profesional obstetra debería ser lo contrario, o sea, que no sea malo, que no haya infecciones, porque no estamos interviniendo, no estamos haciendo casi tratos vaginales, todo evoluciona lo más normal y hermoso al ritmo de la mamá, y pues es una atención más respetada, humanizada, ¿no? Como entre comillas lo tratan de teñir, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien, dice las obstetras, el personal idóneo para atender los partos, siguiendo los protocolos. Claro que sí. Por eso es importante sus comentarios, ¿no? Alguna duda que tengan, igual es muy importante poder nosotros, para esto es muy importante el tema que hemos tenido, ¿no? Porque no solamente tenemos a Mónica con toda la experiencia que maneja, sino también en la actualidad qué propuestas se puede hacer, ¿no? Lo otro que es Taldidican, ¿por qué se les cae el negocio a los ginecólogos? Dice. Entonces, bueno, es que bueno, es que también hay que tener mucho criterio, ¿no? Hay pacientes que obviamente, perdón, mamitas gestantes o mujeres que están gestando y obviamente no van a reunir las condiciones porque vamos a decir cuáles son las condiciones para un parto en casa y obviamente va a necesitar pues una atención de un parto pero en una institución o una entidad de salud por la condición materna que pueda tener. O sea, tampoco no estamos valorando el negocio a nadie. El negocio no es negociar, es poder escuchar a estas mujeres y respetarlas, ¿no? Y si ellas lo desean en su casa por un profesional de salud obstetra, pues obviamente bajo muchas condiciones, y es lo que vamos a seguir hablando. Karina Galván, acá el parto domiciliario se horrorizan, dice, por ningún motivo se da, inclusive le dan full antibióticos cuando llega al hospital. Y eso es muy cierto, le hacen procedimientos invasivos, las tienen en observación sin ameritarlo. Hay tanto miedo, pero es miedo del personal y del sistema, ¿no? Más de otra cosa, porque es atendido por un profesional, es diferente, por eso es muy importante poder diferenciarlo de lo de antes con lo de ahora, ¿no? Pero, Rocío, lo que también nos hace, lo que nos evidencia este comportamiento es una desinformación total. Porque si tú te vas a revisar la bibliografía de las grandes bibliotecas online como Cochrane, como la revista The Lancet, que es una revista del Reino Unido muy conocida, en donde recibe solamente investigaciones serias. El último estudio que se hizo con 500.000 partos domiciliarios en el Reino Unido, un estudio, The Lancet lo publicó, y si desean luego les puedo pasar el link. El enlace. Se demostró que definitivamente el riesgo de parir en casa de una mujer que tiene un embarazo completamente normal es mínimo, e incluso es menor que si esa señora que no tiene ningún tipo de complicación se va a dar a luz al hospital, porque ahí ella puede contraer una infección nosocomial. En cambio, en casa no va a tener. Lo único que va a colonizar a su bebé son las buenas bacterias, las que tiene mamá y papá. Y esas bacterias, primero el niño va a tomar las bacterias de la vagina, después va a ser las bacterias de la piel y finalmente las bacterias que toman con su leche. Claro. Son 3 vacunas. Entonces nos damos cuenta hasta qué punto hay desconocimiento de las investigaciones.
Si nosotros basáramos nuestros protocolos, si nuestro sistema basara las reglas técnicas y todo en investigaciones actualizadas, sería otra cosa. Pero no, por el momento estamos en la época de la carreta y seguimos diciendo que el parto en casa es malo, lo cual no es así. Como tal, no es así. Al contrario, aporta muchos beneficios y va a fortalecer el vínculo familiar, va a darle a la mujer el protagonismo que ella está esperando, que ella necesita, y las puede traer a su niño al mundo en un ambiente cálido, íntimo. Todo eso es el parto. Ok, acá hay otro comentario. Milagros Ruiz me dice, sería bueno porque a veces en el hospital te tratan mal. Sí, claro, ese es uno de los argumentos de las mujeres que ya tuvieron un niño en el hospital, un bebé en el hospital, y que cuando tienen un segundo hijo te dicen, yo ni loca vuelvo al hospital. Entonces ahí tocamos otro punto que es la violencia obstétrica, que no es el punto a tratar hoy, pero que definitivamente está presente muchas veces, y entonces genera un trauma en las mujeres, y pues lamentablemente para ellas es imposible, inimaginable regresar y volver a vivirlo, ¿no? Así que si tiene por ahí algo de platita, como quien dice, decide mejor dar a luz en su casa, pero no volver al hospital porque le hizo mucho daño. Claro, acá Karina nos dice, es por la cantidad de pacientes que se atienden en los hospitales y el personal residente, médico, asistente, obstetra, interno, o sea, todo el mundo está en el parto, como si fuera un evento académico, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay respeto a la intimidad. Es una realidad y no hay intimidad. Y bueno, es una realidad por la que hemos pasado todos, ¿no? Si hemos querido aprender cuando éramos estudiantes, en nuestro momento rogábamos que llegara una paciente y en la noche todos hacíamos tacto y éramos 5 que hacíamos la guardia y todo el mundo quería ver y cómo. Y entonces no, en ningún momento tal vez se nos pasó por la cabeza la intimidad de la señora. Nunca le hemos pedido que, señora, puedo. Y si ella nos hubiera dicho que no, olvídate, mamita, tacto y punto. Pase, tacto y tacto y tacto. Entonces, a veces las colegas manifiestan su desazón porque les gustaría tener otra realidad y lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto lo que dice la colega, en los hospitales hay mucha gente. Y bueno, en nombre de la forma técnica, a la hora del parto, está el equipo completo de salud, ¿no? Que tiene que atender el parto. Entonces, eso hace también que muchas personas, ¿no? Que está haciendo una completamente fisiológica. Entonces, eso, ahí hay un desnivel enorme, ¿no? Hay un desequilibrio que está realmente haciéndole daño a nuestras mujeres, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, pensamos de un lado, pero no estamos pensando ni viendo cómo se siente la otra persona, ¿no? Muy bien, aquí nos comenta Sarita Sofía, el problema parte de las universidades. Las futuras obstetras salen con la idea de que el parto en hospital es el mejor, que el parto domiciliario está mal. Entonces, hay que cambiar paradigmas desde el pregrado. Muy cierto. Completamente de acuerdo. Excelente. Y debo reconocer que cuando yo recién regresé de Europa, una de mis intenciones fue justamente esa, ¿no? Llegar a la universidad donde yo me formé para compartir todo lo que había aprendido y que las chicas salieran con otra visión. Pero, soy honesta, fue prácticamente imposible ingresar. Es un círculo muy cerrado, descubrí que mi país había completamente entrado en una corrupción terrible, en donde si no tienes un amigo no te dejan. Y lamentablemente nunca he cultivado ese tipo de amistad, porque no tenía yo alguien que pudiera insertarme por ahí para que ya yo pudiera hablar un poco más de la experiencia que había tenido, que se puede hacer aquí también en el Perú y que se necesita a gritos, porque hay mucho profesional de obstetricia que podría tranquilamente trabajar lo que es la maternidad, solo abocarse a la maternidad. No podemos creer que un control prenatal de 5 minutos o de 10 minutos, un buen control prenatal. Esperan todas las mañanas, toda la tarde, para que simplemente no les den información, sea algo rápido, conciso, y ni siquiera sepan para qué fueron, porque cuando se les pregunta y no saben.
Entonces, ¿qué estamos hablando, no? Quizás necesitamos alguna propuesta y cambios, ¿no? Así como Karina nos dice, pero también las normas salen del nivel central del MINSA, desde ahí debe cambiar. Entonces, es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio, pues, a gritos, pero quien debería más es, pues, somos todos involucrados, ¿no? La parte que da el servicio y, pues, también nuestras madres gestantes, ¿no? Entonces, qué importante es poder nosotros poder empoderar, esa educación empoderadora, no paternalista, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces vamos a seguir continuando con lo que es, entonces, lo que es el parto domiciliario por profesional obstetra. La pregunta sería, si yo estoy gestando, ¿qué condiciones debería tener la mamá para poder tener esa opción de parto en casa o en el hospital? Ya, esos son los famosos criterios de inclusión y de exclusión. Como lo venimos diciendo desde el principio, el parto en casa es el que puede ser hecho por una mujer que no tiene complicaciones en el embarazo, que está gestando con un curso normal del embarazo. En realidad, según la evidencia científica, se sabe que el 85 a 90% de los embarazos, a pesar de que tienen meses gravídica, terminan en un parto. Pero, insisto en este afán de controlarlo todo, generar a veces para nuestras gestiones. Citar, ¿no? Escuché a Michelle con el a la maternidad, y él comentaba, decía, por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que empieza a gestar? Automáticamente el volumen sanguíneo se va a incrementar. Eso significa que se va a diluir. Empezó el embarazo con 12, pues luego cuando le hagas un análisis va a estar en 11, 10.5. Y automáticamente se habla de una anemia fisiológica de la mujer embarazada. Y entonces se le da sulfato. Pero ese sulfato es un producto a veces de muy baja calidad que le va a producir estreñimiento, que le va a producir ardor, que va a producir malestar. Entonces, ella llegó con una anemia fisiológica y salió con hemorroides, estreñimiento y ardores, reflujos. Entonces, ella llegó con algo fisiológico y salió con algo patológico. En lugar de ayudarla, le dice, empeoramos. Entonces, le voy a dar otro tipo de medicamentos y le voy a seguir dando para compensar, porque ella tiene que seguir con el sulfato ferroso a todo lo largo del embarazo. Es necesario, porque si no, anémica no puede dar a luz, eso le va a hacer daño. Bueno, hay muchas posibilidades de incrementar la hemoglobina tranquilamente con la alimentación. Eso significa que como obstetra necesito estar cerca de ella para apoyarla y que ella entienda que la alimentación la va a ayudar muchísimo, muchísimas cosas. Y solo en casos extremos tendría yo utilizar algún tipo de medicamento, pero también buscar sales, cosas que la van a ayudar, que van a reforzar su sistema inmunitario y que no la van a dañar. Entonces, estandarizar a los gestantes es uno de los primeros problemas que se presentan. ¿Qué es lo que dice acá? Mira, nos quedan 23 segundos, creo yo, 21 segundos. Así que es muy probable que tengamos que parar y volver a entrar. Si no, ya, listo. Entonces, entonces cortamos y volvemos a empezar. Sí, podemos volver a empezar, creo yo. Como les comentaba al principio, es la primera vez que estoy haciendo en Instagram, así que acabo de ver por ahí, creo, un comentario de Giancarlo que me está explicando lo del Instagram. Lo voy a leer. Entonces, vamos a ver cómo se hace para la próxima vez. Bueno, continuamos entonces, mientras van llegando nuestras amistades, nuestros queridos participantes. Estábamos diciendo... ¿cuáles son las condiciones? Ajá. ¿Cuáles son las condiciones para optar por un parto en casa? Claro, ¿cuáles son las condiciones? Hola, Amelia, qué lindo que estés con nosotros. Hola. Mira, decíamos que los criterios de inclusión son básicamente que sea una señora que tiene un embarazo normal, entonces que no tenga complicaciones. Pero si tuviera por ahí algunas cosas, hay que tener en cuenta que solamente complicaciones
graves como una placenta previa, como una preeclampsia ya declarada, de leve a moderada, situaciones que son demasiado difíciles y que podrían un retardo de crecimiento intrauterino demostrado, en donde tal vez tendríamos necesidad de utilizar algún tipo de máquina o una prematuridad declarada, ¿no? Entonces, definitivamente tendríamos que desaconsejar a la mujer que tenga un parto en casa. Luego, es cierto que hay que ver caso por caso. No es la idea, una de las preguntas más comunes es, ¿qué pasa si la señora, primer bebé, fue una cesárea? En realidad, el haber tenido una cesárea como primer término de gestación, exacto, no es indicador de que la mujer deba continuar a tener cesáreas y cesáreas y cesáreas. Claro. Hay mujeres que logran dar a luz incluso con 4 cesáreas, después de 4 cesáreas, ¿no? Nosotros en Casa de Nacimiento Suiza sí, 1 o 2 cesáreas era lo que máximo teníamos, e igual daban a luz normal, sin ningún problema. Y con nosotras, como ustedes, en una casa. Entonces, no es que... Sí, no una condición absoluta. No, porque fue cesárea, no. Entonces, hay que ver caso por caso. Partimos de que debe ser un embarazo normal. Y si por ahí tiene cuestiones agregadas, como ustedes debemos sopesarlo, mirarlo. Además, hay otro punto que es súper importante y que también lo vamos a tocar probablemente, es lo del plan B, el famoso plan B, ¿no? Cuando nosotros tenemos el parto en casa, de todas maneras debemos tener nuestra documentación de la historia clínica de nuestra gestante. Claro, seguimiento. Complicación, nosotros ya debemos saber qué vehículo vamos a utilizar y a dónde vamos a ir. Entonces, particularmente, lo que yo hago, yo trabajo con un médico al que le digo, cuando empieza el trabajo de parto, yo lo llamo y le pregunto, ¿dónde está? ¿Cómo está? Mire, tengo una gestante que empezó su labor de parto. Si fuera necesario, le aviso y la llevo a la clínica. ¿Okay? Eso es todo lo que yo hago. Y con eso estoy tranquila, no hay mayor problema. Pero hay señoras que, por ejemplo, tienen su control en el salud o que están aseguradas en el SIS. Entonces, ese puede ser nuestro plan B. Yo voy documentando cómo se va presentando el parto, el trabajo del parto, y si veo que hay alguna cosa que no va, la acompaño, la acompaño al hospital y me presento y digo que he estado con ella, le he estado evaluando y ahora hay tal complicación, tendría que estar atendida. Ese punto es bien especial. Por lo que me comentan las colegas, a veces son maltratadas, a veces mujer, a la misma mamá, claro, las mismas mamás van contra ellas, más que nada. Las hacen sentir mal. Eso también hace que las colegas prefieran no meterse al parto en casa. Me dicen, bueno, claro. Después me van a decir de todo y que por acá y que más allá, y si es posible hasta esperan a la complicación mayor para echarme la culpa. Es decir, conozco muchos testimonios. Es triste que esa sea la realidad de nuestro país, es muy triste. Yo vi la otra cara de la moneda en Suiza, en donde muy pocas veces me tocó hacer transferencias o traslados, pero cuando llegaba, yo llamaba por teléfono, mira, tengo a la señora fulanita tal aquí, que ha empezado su trabajo aparte y ahora tiene esto. Entonces, la voy a llevar porque no avanza, está cansada, ella no quiere más, qué sé yo. Entonces, perfecto, yo llegaba y todo el mundo estaba con una gran sonrisa, la dejaba con la colega, que también era una colega súper linda, la dejaba instalada, me quedaba con ella un rato y luego me iba. Y el esposo me iba llamando, mira, pasó esto, pasó el otro, y terminó el parto y luego, y listo, y nadie, y todo el mundo contento. No hay recriminaciones, no hay tachas, no hay cosas negativas. Exacto. Claro. Pero bueno, es lo que buscamos cambiar. Para eso conversamos, para eso nos juntamos, para eso buscamos alternativas de solución. Yo creo que uno de los puntos débiles en nuestro país es el que justamente habemos varias obstetras que hacemos el parto en casa. Sin embargo, eso no está documentado. Hace poco alguien me dijo, tienes que tratar de entrar a RENIEC, creo que fue una colega en el curso que estamos haciendo, que dijo, puedes ir a RENIEC y de repente algún conocido que tengas, bueno, que no tengo, pero en fin, puedes
obligarte a buscar los partos que han sido atendidos en domicilio por obstetra, porque eso está en el certificado. Entonces, tal vez sea una manera, pero lo ideal realmente sería que por fin nos asociemos, que seamos un grupo constituido Una cadena, y que claro. místicas, que seamos esa fuerza, que nos capacitemos juntas, que hagamos una formación continua en lo que es la atención y el acompañamiento de la maternidad como tal, como acompañamiento, utilizando terapias alternativas, métodos naturales, estando en constante comunicación con nuestras parejas, ¿no? Y constituyendo una gran... Vamos a poder ser tomados en cuenta, porque cuando nosotras hagamos un traslado, no lo hacemos pues porque ya la vida de la mujer está pendiendo de un hilo, la del bebé. Los traslados de parto en casa no son tan graves, justamente Claro. porque es un de bajo riesgo, es muy puntual por la razón por la cual podemos hacer un traslado. Entonces no tendríamos por qué ser maltratadas de esta forma. Por eso es importante constituirnos, pienso. Muy bien. Entonces, bueno, nos saltamos un poquito. Lo que sí algunas mamás pueden preguntar, ¿qué necesito yo para poder tener mi parto en casa? O sea, ¿qué necesita la mamá o qué condiciones, no solamente físicas, porque hemos hablado ya en la parte obstétrica, ¿no? En la parte física, sino qué necesito yo para poder, ya tengo una decisión, porque como vemos, o sea, en la actualidad ya estamos ante una medida de contingencia diferente a lo que era antes. Sí, eso es otra condición que vamos a hablar. Pero, o sea, no es, o sea, como una alternativa, como bien nos explicaste, no es como que vengo, yo te llamo, me atiendo, o sea, para tal caso voy al hospital, o sea, no tiene esa finalidad, ¿no? La finalidad de parto en casa, atendido por profesional obstetra, tiene una finalidad mucho más mística, una mucho más respetuosa, una más conservar y guardar la armonía, ¿no? Respetando siempre sus procesos fisiológicos desde el inicio hasta el final, pero en un otro ambiente que pues está en su casa, con su familia, como un evento familiar, un evento muy bonito, armonioso como era antes, ¿no? Entonces, lo que era la pregunta es, ¿qué condiciones debería tener la mujer, la pareja, si ya está planificando tener un parto en casa? Bueno, lo primero es que tendrían que haber sido completamente informados de los beneficios, de los pros y los contras, si se quiere decir. Tendrían que haber tenido una primera reunión con su obstetra para que ella les cómo se desarrolla un parto en casa. Luego, en cuestión de si mi casa es grande, si mi casa es pequeña, escúchame, el parto en casa se puede hacer en un rincón. Eso no es un problema. En cuanto al material, aparte del material que nosotras como obstetras llevamos, a ellas se les pide las cosas típicas como las sábanas, el agua caliente, preparar el lugar que esté desinfectado, pero desinfectado no pues con, no sé, con creso, no. Una buena desinfección con vinagre blanco, con bicarbonato, cosas que no van a matar a las buenas bacterias, ¿no? Porque eso es lo que estamos queriendo aprovechar en la casa para poder fortalecer el microbioma del bebé. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es un espacio que sea más agradable para la futura mamá, para que podamos decir, bueno, si eventualmente tú quieres, lo preparas. La casa tiene que estar limpia porque en la mayoría de casos el parto no se produce exactamente donde ella lo quiso, ¿no? No. En mi experiencia, muchas van al baño, les encanta y ahí se quedan. Sí. Algunas entrar al agua y entonces se quedan ahí y ahí dan a luz, nace la placenta y luego ya, se acabó, ¿no? Entonces, depende de cómo se da la situación. Pero si ella quiere dar a luz en su casa, insisto, es solo cuestión de visitar la casa, de saber cuáles son los potenciales lugares que estarían, o bueno, si todo de repente es un lugar pequeño, hacer un poco el espacio para que haya la comida para ellos, ¿no? O sea, genial. Genial. Entonces, que físicamente esté muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones obstétricas? Ya lo vimos,
¿no? Que esté pues físicamente bien, que tenga ella una convicción, ¿no? Que es ella lo que decida, no por una problemática, sino por convicción, ¿no? Porque ella lo decide, su pareja lo decide y se siente segura, es que se sienta conectada ante esta necesidad propia de la intimidad y un evento que está saliendo todo normal. Lo otro, que es muy importante, ¿no? Es poder que esta mamá pueda estar preparada, ¿no? Y la preparación para el parto es muy importante también. Entonces, explícanos un poco más para poder ya de allí, de la preparación y los controles, que hemos estado haciendo un seguimiento del embarazo continuo, viendo cómo está yendo el embarazo, porque obviamente se tiene que vigilar, ¿no? Cómo va el embarazo, también la educación prenatal. ¿Cómo sería el enfoque en la educación prenatal para un parto en casa? En realidad, lo básico de una preparación para el nacimiento en casa es que busquemos que la mujer comprenda que ella tiene una completa capacidad para dar a luz. Eso significa que se va a familiarizar con el movimiento de su cuerpo, que va a realizar actividades para que haya apertura, va a comprender cómo funciona su cuerpo a la hora del viaje. Y bueno, en mi preparación siempre les hablo justamente, ¿no? Del inicio de este viaje hasta el final. Todo, cómo se va dando, cómo se va presentando este viaje, que como que se sube a un barco y va a haber olas y va a haber momentos en los que querrá hablar, momentos en los que no querrá hablar, momentos en los que tendrá sed, en los que tendrá ganas de cantar o simplemente de no decir nada, qué sé yo. Pero toda la preparación está destinada a que ella se dé cuenta de que tiene que llegar a estar dentro de sí, a comunicarse con su naturaleza primitiva, con su cerebro primitivo. Ya no hay cabida para estar razonando, para estar diciendo, uy, va a venir la obstetra, pero está toda cochina, o mira, no, no, ella ahora tiene que estar completamente concentrada en su trabajo de parto. Y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que hacer el hincapié, tenemos que trabajar, tenemos que buscar que ella logre convencerse, vuelvo a repetir, de que puede parir. Y de que tiene todo para eso, no solo dentro de su cuerpo, sino fuera. Está en la intimidad de su hogar, está con la gente que ama, con su esposo, de repente con algún tipo de, otro tipo de familiar, especialmente, bueno, lo que siempre pedimos es que no sea la mamá, pero luego está con su obstetra, a quien ella conoce, y bueno, obviamente es bueno que conozca a la segunda obstetra, siempre recomiendo que esté, ¿no? A la hora de la atención misma del parto, tendríamos que ser dos obstetras. Claro, por supuesto. Y eso ya va respondiendo a las preguntas. Entonces es importante que esta mamá esté preparada, ¿no? Que no solamente a nivel de convencida, que es lo que ella desea, sino esa preparación corporal, física y emocional que necesita para que ella pueda, pues, tener un nacimiento como ella lo siente, como ella lo vive, ¿no? Guardando siempre esa intimidad de la oxitocina, ¿no? Que es muy, muy sensible. Muy sensible. Esa es una hormona terrible, así que hay que hacerle la camita. Es una bandida esta oxitocina. Se nos va con mucha facilidad, así que nosotros tenemos que ser realmente guardianes de la oxitocina. Genial. Y dime, Mónica, nosotros como obstetras, que vamos a hacer un acompañamiento, ¿qué necesitamos? Primero como materiales y luego preparación. ¿Qué necesitamos nosotros como obstetras si ya pues estamos empoderándonos y estamos convencidas de mucho la necesidad que tienen estas mamás de nuestra atención profesional? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Mira, aparte de estar convencidas de que el parto en casa no es peligroso, no es riesgoso, necesitamos, pienso yo, tener, aparte de la paciencia también, tener algún tipo de formación en lo que es el acompañamiento con terapias naturales. No es algo difícil de hacer, existe la masoterapia, la aromaterapia. Hoy por hoy hay muchas propuestas por ahí, así que eso no es un problema. Necesitamos estar con, por ejemplo, de ser posible, y documentarnos acerca de realmente cómo es que
se pasa al trabajo de parto de una forma sin intervención. Eso es lo más importante. Este acompañamiento es profundo, es no solamente una cuestión de estar vigilando que todo se está pasando correctamente, sino que estamos también al servicio de la oxitocina de la mujer. Entonces, necesitamos conocer estos trabajos, saber que si bien no la queremos, también es necesaria a la hora del trabajo de parto. La evidencia científica nos demuestra que juntas son dinamita, así que sí la necesitamos. Y es parte de nuestra condición de mamíferas el que también haya un poquito de adrenalina, no más que la oxitocina, definitivamente. Y bueno, hay que tener un material específico cuando vamos a la casa para el trabajo de parto. Yo siempre llevo todo lo que son productos naturales, las flores de Bach, las agujas de acupuntura, mis gránulos homeopáticos, llevo mis aceites para hacer masajes, para provocar contracciones. Aparte está obviamente el material común, como lo es el doctor. Para las mamás que me lo piden, utilizo el fetoscopio de Pinar, porque hay mujeres que no quieren exponer a sus niños, a sus fetos a las ondas, así que no hay problema, se utiliza el fetoscopio de Pinar. Tengo obviamente el instrumental debidamente esterilizado. Aparte de eso, lo que también siempre se recomienda es tener el balón de oxígeno. También me voy con la sillita de partos, que es La guerrera. Me voy, no sé, a un viaje de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, si tú ves, llevamos a casa todo lo necesario para acompañar sin intervenir. Obviamente, también está todo lo que es un suero fisiológico, oxitocina, equipos, jeringas, para actuar en caso de una emergencia. De una emergencia, claro. Sí debe estar con nosotros. De ahí la importancia que seamos 2 obstetras, porque a la hora del parto mismo necesitamos, una se encarga de esperar al bebé, pero la otra obstetra te alcanza cosas, te ayuda, Claro, le da un... te va asistiendo o te va circulando, ¿no? De todas las cositas que podíamos necesitar mientras está el proceso. Sí. Listo, entonces esos son los materiales que nosotros necesitamos. Y con respecto a las capacitaciones, claro, ¿no? Y también pues es importante poder nosotros tener ese acompañamiento. Y dime, Mónica, entonces, en parto en casa, ¿se hace episiotomía? ¿No se hace episiotomía? Porque es muy común en el hospital y bueno, las mamás siempre preguntan, señorita, ¿me va a hacer mi corte? ¿No me va a hacer mi corte? Entonces, a ver, explícanos un poco para las mamás que a veces preguntan y pues piensan o que todo va a ser igual que el hospital, ¿no? Como para que puedan sentir la diferencia. No, definitivamente la episiotomía está indicada solo en casos extremos. Cuando tal vez necesitas ampliar el canal, que ya salga un bebé, no sé, que está en sufrimiento, que no puede salir por nada, pero realmente la episiotomía está contraindicada. Si tú estás asistiendo a la señora, le estás haciendo sus controles, le estás haciendo su preparación, en algún momento le indicarás el masaje del periné, que te va a ayudar para que la memoria celular guarde la elasticidad y a la hora del trabajo de parto se haga elástico y deje pasar al bebé. A lo mucho podrá haber un par de desgarritos, algo pequeño, que puede suturar y ya está. Pero no se hace episiotomía. Perfecto. ¿Y el alumbramiento activo también se hace? ¿No se hace? También preguntan. Para nada. El alumbramiento, tenemos que dejar al bebé con su cordón. Normalmente el oxígeno, cuando el bebé salió, va a obtenerlo aún del cordón. Entonces, lo ideal es que si deseas cortar el cordón, sea cuando dejó de latir. Que si tú no has hecho ningún tipo de intervención, se puede tardar hasta 30 minutos en latir. Así que, sin ningún problema, lo dejas. Algunas mamás incluso dejan que el bebé se quede más tiempo con el cordón, sin cortarlo, aunque ya hayan salido la placenta. Y no necesariamente es una placenta o un nacimiento, como se llama, porque es así, nunca. Pero algunas lo dejan, algunas otras, hasta que
unas 6, 8 horas y luego, ¿no? Que es también irreal el que le vamos a ocasionar problemas al bebé por dejarlo con él. Perfecto. Por acá Sharon nos pregunta, si es parto vertical, ¿se puede hacer episiotomía? No, no, definitivamente no se hace episiotomía en un parto vertical. Aunque sea un parto en 4 puntos de estudio, no se hace episiotomía. Se aprovecha Perfecto. la. Así que ahí eso permite que el canal se ensanche más con una postura adecuada y sale sin necesidad de episiotomía. Episiotomía de desgarro, genial. Hay algunas, pero eso vamos a ir leyendo algunos comentarios de las colegas y amigas que nos escriben. Saludos, Amelia. Caterine nos dice, mi primer y único embarazo fue en casa en Piquilla. Uno de los retos para lograr cambios sobre atención de partos es formar profesionales románticas y con vocación como Moni. Te manda saludos, Caterine. Un abrazo, Katy. Ustedes han sido una pareja maravillosa a la hora del parto, de verdad, de film. Bueno, yo nunca filmo, no tomo fotos, pero de verdad que fue un parto maravilloso. Y tuvieron una linda niña que se llama Victoria, que le mando un besote que debe estar lindísima, que espero verla pronto. Ok, empáticas, dice. Nuestra amiga Amelia Celi Rosas. Es una situación incómoda para muchas colegas, porque les llaman la atención, obviamente, cuando se atiende en casa. Las colegas y las madres deberían estar preparadas para eso, porque les puede pasar. Claro, es que por eso insisto, el parto en casa no es una situación del momento. Necesitamos haber sensibilizado, concientizado, necesitamos estar bien, que nosotras vamos a atender un parto en casa y que esta red es nuestro punto de apoyo, nuestro punto de apoyo. Entonces, si por A o B nosotros estamos atendiendo a una mujer, que tengamos la facilidad de llamar y decir, mira, voy a ir ahorita con la señora fulanita porque está teniendo una dilatación estacionaria, porque se agotó, ya no quiere, no puede seguir pujando, no, qué sé yo, no se siente bien, ya no quiere más y prefiere terminar el parto en el hospital. Bueno, eso era para que le pongan la analgesia epidural. Aquí en nuestro país, en los hospitales públicos o de salud, no hay la analgesia epidural. Entonces, la posibilidad es que lleves a una gestante a que continúe el parto, tal vez necesita otro tipo de atención, que por agotamiento o dilatación estacionaria le hagan una cesárea, ¿no? Pero definitivamente no hay de así que ya está aprobado y que es parte del protocolo de atención de la analgesia epidural en ninguno de los establecimientos públicos, ni de salud, ni de las Fuerzas Armadas. Lo tengo en claro. Pero lo que dice Amelia es una situación muy incómoda. Yo vuelvo a repetir, necesitamos organizar, visibilizarnos para que se nos respete, pues, porque no estamos haciendo una tarea. Tampoco es que ir al parto, al parto en casa, es que me siento y ya la mujer la dejo ahí. Yo la voy observando. No. Si es el contacto, pues la voy a bloquear, la voy a tener entre en mis brazos, le voy a coger las manos, voy a respirar con ella, qué sé yo. Depende de lo que ella necesite. Claro. Pero es un trabajo importante acompañar. Estamos ahí y al mismo tiempo no estamos ahí. Es muy importante. Entonces, no se nos tiene que tomar como amenazas. Necesitamos que se nos dé nuestro lugar. Genial. A ver, por acá siguen comentando. Saludos de Sarita Sofía. Perfecta exposición. Obstetra Mónica. La oxitocina es una hormona caprichosa. Nuestra amiga Amelia, no a la episiotomía. Obviamente, sí, ya lo estamos conversando. Gracias. Sharon también. La posición de gatas, muy bueno y cómodo para las gestantes. Sí, definitivamente, ¿no? Todas las posiciones que la mujer puede adoptar a la hora del trabajo de parto tendrían que haber sido objeto de la preparación para el siguiente. La mujer tiene que saber todas las posibilidades que tiene. Y es más, o sea, me ha pasado que he atendido partos en los que las mujeres han adoptado unas posiciones un poco raras, por así decirlo,
totalmente válidas, porque ellas se sentían bien, porque así su cuerpo Claro. les pedía. Y listo, yo solamente estoy aquí para que tú hagas lo que desees hacer y voy a ayudarte a recibir a tu niño, ¿no? Había otras que me decían, no, yo lo recibo. Perfecto, yo estoy aquí para mirar. Simplemente darle la seguridad de que yo estoy ahí si algo pasa. Pero ella es completamente Claro. capaz de recibir a su niño y tomarlo en su brazo. Así que mientras más empoderada está, más quiere hacer cosas. Genial. No hay problema. Excelente. Karina nos vuelve a decir, hay muchas señoras que vienen pidiendo que les hagan Cristeller. Es una ayuda para ellas, vienen desde casa con eso. Mira, justamente el año pasado, fue en diciembre, vino una señora de por acá cerca, me dijo que tenía su tercer hijo y que quería que yo la atienda en su casa, porque sus dos primeros niños los había tenido con la partera y que la partera ya estaba muy ancianita. Esta vez tenía un periodo intergenésico de 7 años, ya la partera no veía. Entonces me dijo, yo he sabido que usted atiende partos, así que por favor atiéndame, ¿no? Bueno, entonces empecé a hacerle el seguimiento y todo y descubrí que las 2 veces la partera le había puesto una inyección. ¿Y qué inyección era? Oxitocina. Y que le había ayudado poniéndole un trapo acá y haciéndole como un torniquete. Torniquete. Ajá. ¿No? Entonces era una especie de cristal. Y ella me dijo, la partera me dijo que sí iba a ser más rápido, así que ni modo, yo quiero eso, porque ella me dijo que así es, y ahora me ha dicho que usted me tiene que hacer eso. Entonces, te das cuenta de que una de las cosas que más tememos del parto en casa es la hemorragia, y yo me pongo a pensar, la partera usaba ampollas de oxitocina. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema, porque quería una ampolla, sí o sí. Entonces yo, por más que le explicaba que yo no uso ampollas ni nadie me decía, es que No yo entendía. quiero, usted me ha dicho que usted va a respetar lo que yo quiero. Entonces empecé a hacerme mil preguntas y me dije, bueno, tendré que usar suero fisiológico, pues le voy a poner una ampolla de suero fisiológico, no sé, porque yo no utilizo nada de esas cosas, ¿no? Y luego me dijo que en algún momento la partera ya, al ver que incluso con el torniquete que le hacían no avanzaba, le puso el brazo y lo bajó. Entonces me dijo, ella las 2 veces dio a luz acostada. Entonces, yo creo que hay mucho material para investigar. Saber de qué manera atienden las parteras. Yo las admiro mucho. Un ancestral maravilloso. Claro, y cada región y cada región, cada parte de nuestro país tienen sus costumbres, tienen su forma de trabajo. Pero es cierto que sí sería muy bueno que nos familiaricemos con esas prácticas para que podamos también educar a las mujeres, ¿no? Al final no dio a luz conmigo porque le dio una bronconeumonía terrible y tuvo que ir al hospital ya casi a las 38 semanas y se le presentó el parto ahí. Y ella tenía terror de ir al hospital, pero ni modo, estando ahí se le presentó el parto y tuvo que ir ahí, ¿no? Entonces, son situaciones, pero descubrí que sí, todavía hay mucha creencia de que la ampolla y el Cristeller son necesarias. Y eso también es parte del sistema, porque muchas Claro. mujeres te dicen, yo fui al hospital y me apachurraron la barriga y así está mi hijito ahí porque yo ya no tenía fuerza. Entonces como que se toma como que normal. Y ahí volvemos al punto de partida y se hace un círculo vicioso. Muchos dicen, es que yo lo que he querido es ayudarla, porque si no ese feto no salía, ese bebé no salía, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. La mujer necesita tiempo para que su cuerpo pueda Se abrir adapta. su bebé. Nosotras estamos llamadas a tener toda la paciencia del mundo y esperar. Mientras ella respire bien, el bebé no va a tener un sufrimiento. El bebé está haciendo también su camino, trabajan los dos. Entonces, todo eso tenemos que explicárselo durante la preparación, para que ella no se asuste, para que ella respire tranquila, para que por momentos camine tal vez si quiere, se sienta, se mueva, se suba, haga movimientos en un balón, quiera ir a la piscina, qué sé yo. Pero todas esas posibilidades se van a conversar y discutir durante la preparación. Claro, ahí en la preparación es donde nosotros realizamos nuestro plan de parto, ¿no? Porque ella ya convencida, ya más segura, ya la edad gestacional, el embarazo va avanzando y se necesita planificar qué es lo que ella en verdad desea. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco sobre cómo vamos a planificar el parto en casa?
Mira, en realidad has tocado un punto muy interesante, el famoso plan de parto. Tú no puedes, por ejemplo, si te vas a un restaurante sin haber visto el menú, tú no vas a escoger lo que quieres comer. Tú no sabes qué venden, qué tipo de comida venden en el restaurante. La gente quiere chifa, pero entras a un restaurante de comida criolla y dices, quiero chifa. Pero no hay chifa, pues. O sea, tú tienes ¿qué cosa quieres comer? Es lo mismo que le hacemos a los pobres gestantes cuando llegan al centro de salud y en la primera visita les dicen llenar el plan de parto. Cuando tú has terminado tu preparación, sacas tu plan de parto, que son generalmente unas 3 o 4 hojas, y vas a irte escribiendo cada una de las cosas que ella te diga. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi esposo me acompañe en la labor de parto, ¿sí o no? Sí. Me gustaría que me gustaría tener a la mano fruta y gaseosa. Me gustaría todo lo que ella quisiera está contenido. Para ese momento. Y entonces tú lo conversas con ella y vas marcando el sí y el no. Me gustaría que no me hagan, te dice, yo no quiero episiotomía, para nada. Entonces tú tienes que respetarlo, no tienes por qué. Bueno, obviamente el parto en casa no se hace, pero no a la episiotomía. Te dice, ni bien nace mi bebé, quiero tenerlo conmigo todo el rato, déjalo con ella. Eso también es parte del parto en casa. O sea, todo está contemplado. Tiene que decirte si está de acuerdo en que le pongas o no, que le haga la profilaxis oftálmica sí o no. Y ella lo firma. Entonces, ese plan de parto va a constituirse en lo que llamamos el modelo salud de atención de la maternidad, en la elección informada de la gestante. Porque eso es una de las cosas más terribles que pueden existir como manipulación y respeto total de los derechos del ser humano es completamente diferente. Yo ya le hice la preparación para el parto. Claro, Ella ya está educada. todo lo que hay y ahora yo le presento un resumen de todo lo que hemos visto y quiero que ella elija lo que quiere y luego firme. Entonces, si ella decide que yo no le ponga profilaxis oftálmica al bebé y Dios no lo quiera, después hace un problema, una conjuntivitis, acá está lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que no le ponga gotas. Yo te expliqué los pros y los contras y tú me dijiste no. Eso es elección informada. No es que simplemente yo acepto que la obstetra haga lo que crea conveniente porque es mejor para mí. Yo no voy a decidir por ello. Entonces ya es tiempo de que vimos este tema, el plan de parto, en el que no es un verdadero plan de parto y lo único que buscamos siempre es un consentimiento informado. Yo busco una elección informada. Hay mucha diferencia. Es diferente. Claro. Excelente. Entonces es muy importante ir planificando, ¿no? Entonces nos comentaste que había un plan A, que ese es el plan de parto, ¿no? Planificar ya después la educación que se hace y el seguimiento. Y cuando nosotros hablamos del plan B, ¿qué condiciones la mamá debería saber que se va a actuar con el plan B? ¿Y qué se hace? Claro, el plan A es justamente el trabajo de parto en casa. Y el plan B es, si hay una complicación, ¿dónde es que vamos a ir? ¿Con qué vehículos vamos a ir? ¿A qué tiempo de donde vivimos está el establecimiento al que vamos a ir? El plan B es típicamente el traslado a una institución hospitalaria, clínica, hospitales, salud, pero es una institución hospitalaria. Entonces tenemos que saber, desde antes de que se produzca el trabajo de parto, a dónde iríamos en caso de una emergencia, de una complicación. Vuelvo a repetir, es muy raro que tengamos una emergencia como tal cuando atendemos un parto en casa, porque eso no es, yo diría éticamente hablando, no estamos para esperar a la emergencia. Justamente estamos diciendo que como obstetras tenemos la formación idónea para poder detectar algún tipo de complicación. Entonces, la idea es que si vemos que de repente no hay una buena dilatación, pero ella está cansada, de repente la hago dormir y al rato, bueno, cuando tenga mejores contracciones va a poder continuar la dilatación, puedo esperar. Pero eso es lo que hice. La vi que como que estaba agotada y ya las contracciones no eran muy buenas. Entonces, duerme. Eso es lo que yo estoy haciendo de manera natural
duerme, le doy tal vez algo de comer, qué sé yo, energía, la hago descansar un poco y luego solita se va a volver a levantar y van a ser fuertes otra vez y la dilatación, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo la hago dormir? O sea, le propongo, ojo, no es que yo ya, no, entonces anda, duerme porque no hay contracciones, duerme ahorita, no es así. Pero mira, vemos que no hay buena dinámica, ¿qué te parece? Sí, tratas de dormir un poco, el qué te parece, el yo te propongo. Claro. ¿Qué opinas? Es lo fundamental en un acompañamiento. No el tienes que, debes, no. Eso cambia completamente. Entonces, juntas aceptaron y ella durmió. Se levantó y ya no hubo más contracciones. Puede que ella empiece a inquietarse, la familia, el esposo también. Oye, ya no hay contracciones y ese bebé iba a sufrir y todo lo demás y entonces viene el estrés y si el estrés llegó, se fue la oxitocina. Entonces, siendo así, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no vamos a tener dilatación, no vamos a tener dinámica, pueden pasar horas de horas y si no logramos apaciguar las aguas y todo lo demás, tal vez en algún momento ya te digan, no, entonces quiero irme, no quiero una cesárea, mi bebé ya no se mueve, qué sé yo, o tal vez empiezas a escuchar latidos y ves que sí hay cierta variabilidad. Tú no vas a llegar más allá. Inmediatamente claro. Vemos que has descansado y no has mejorado las contracciones y por ahí los latidos como que ya empiezan a cambiar un poco, nos vamos inmediatamente. Así de simple. Entonces, no esperamos a llamar a la ambulancia. No. Podemos ir, la mujer sale caminando, sube al auto y llega caminando a la institución hospitalaria. Eso es el plan B en un parto en casa. Y tú tienes todo documentado. Tú tienes su historia, tienes el inicio de tu trabajo de parto, vas escribiendo todo lo que le has aplicado, lo que has hecho, cómo le encontraste, presión arterial y todo lo que ha comido y listo. Entonces, te vas y asumes lo que has hecho, explicas y como digo, idealmente ella debería ser admitida y bueno, viendo, ¿no? Si es que necesita, no sé, una cesárea o qué sé yo. Listo, entonces es muy importante tener el plan A y el plan B. A ver, preguntas por acá. Listo, a ver, acá dice Karina. Es mucho más personalizado la atención parto en casa, la atención, en cambio en los hospitales lo queremos hacer, pero lamentablemente no se puede por la cantidad de pacientes que hay, ¿no? Obviamente en el hospital la demanda es diferente que un parto en casa, donde pues es diferente totalmente, ¿no? Por eso es muy importante la diferencia de un parto hospitalario, no solamente por los ambientes y la práctica obstétrica que se realiza de rutina, sino también la demanda y la cantidad, ¿no? Mucho más si están expuestas. Sí, por eso es que el tema de hoy es el parto en casa, en donde sí tenemos todo el tiempo del mundo, todo el espacio del mundo, es algo completamente personalizado. Y en su momento podemos abordar otro tema como lo es el parto hospitalario, respetando ese parto, poniéndonos algunas reglas como cero cristeles, por ejemplo, parando de volvernos locas porque la curva de Friedman no es lo que esperamos y entonces corre y hace esto y hace el otro. Si dejáramos de intervenir en los partos hospitalarios, tendríamos muchos indicadores mucho mejores de lo positivos. Mucho más positivos y pues en la mamá muchos más beneficios, ¿no? Por acá, Barranca. Hola, Taí, ¿cómo estás? Buenas noches, dice. Saludos, amiga desde Barranca. Qué encanto poder escuchar la experiencia de Mónica. Pregunta, desde tu experiencia de partos en casa, ¿una gestante tiene pelvis estrecha? Si consideramos que la pelvis se puede mover y existen los fenómenos de nutación y contranutación, no. En Europa hace mucho tiempo que no se considera que la pelvis es estrecha. Lo importante es que busquemos la manera de que ella pueda movilizarse y ingresar al bebé por esa pelvis. Así que no. Listo, genial. Entonces, esa es la ventaja de tener un parto en casa, ¿no? El movimiento, el uso de accesorios que nos ayudan a poder nosotros trabajar en forma armoniosa, ¿no? Ampliando la pelvis. Por acá otra preguntita.
Dice Charo, ¿cómo están haciendo con los certificados de nacimiento? Muy buena pregunta. Ese es uno de los talones de Aquiles de nuestra... o sea, es decir, si empezamos a juntar todos los problemitas que nos hacen, porque hacemos un parto en casa, no terminamos. Les cuento algo rápidamente. Estuve con mi querida amiga Ruro en Trujillo, atendiendo un par de partos, ha sido una experiencia muy bonita. Y yo llevé, por estar más cerca, porque ella venía de Trujillo, yo llevé los certificados que me da la municipalidad. A mí me da el certificado de nacimiento de la municipalidad de Lambayeque. Yo no vivo en Chiclayo. Registro civil, la oficina de registro civil. Sí, la oficina de registro civil. Me dan unas fotocopias que tienen una numeración. Entonces yo pido el certificado y no tengo ningún problema con todos los certificados que yo uno de esos formatos yo lo llené y se lo dejé a la señora porque fui yo quien atendió el parto. Entonces, cuando ella va a RENIEC, unas 2 semanas después del parto, no le aceptaron. Le dijeron que eso era una fotocopia y que no valía. Entonces me fui a buscar a la direza porque me comentaron que en Lima es la DIRIS, creo, si uno se acerca con su carnet profesional le dan los certificados. Entonces me fui a la direza de Chiclayo y pasé por 50.000 oficinas porque todo el mundo me miraba raro cuando dije que yo era obstetra y que tendría partos en casa. Pero por fin llegué a la oficina de estadística y el señor fue muy amable y todavía hay algunas mujeres que quieren el parto en casa, pues son bandidas, me dijo así literalmente. Ay, terrible. Que ir al hospital. Claro, pero en ese caso me dijo, en la página web del gobierno regional de Lambayeque hay un formato, usted lo puede descargar y con eso listo. Y ese formato es válido para todo el Perú, me dijo. Entonces lo descargué y volví a hacer el certificado y se lo volví a dar a la señora que había atendido. Me fui a Trujillo y se lo di. Pues fue a otra oficina de RENIEC y tampoco le valió el certificado. Le dijeron que no. Entonces Ruro tuvo que hacer lo propio con una colega en Lima, porque en todo momento le decían que querían un código de barras. Claro, es por el famoso el sistema de código de barras. Un código de barras, sí. Le llenó el certificado y se lo mandó. Y esta señora fue a una tercera oficina de RENIEC, en donde llega con su certificado y con su código de barras, y la señora agarra ese código de barras y lo tapa con uno que ella tenía. Y entonces Liz le dice, ¿pero cómo? ¿Por qué tapa? No, dijo, porque ese código no me interesa, el que vale es el que yo tengo acá, así que... Entonces ella le dijo, o sea, y le presentó el certificado anterior. O sea que si yo le traía igual, la cosa era ponerle mi código de barras, le dijo, así que... Entonces, ¿qué? Si nos damos cuenta, en 2 oficinas de RENIEC no quisieron aceptar mi certificado, pero en esa tercera sí lo habrían aceptado. Realmente no hay una disposición todavía determinada. Por teléfono hablé con el Ministerio de Salud en Lima y me dijeron que ya había un proyecto para que todos los profesionales de salud que tienen partos en casa puedan entonces acceder directamente a la plataforma virtual y llenar el certificado y que vaya al sistema, ¿no? Pero eso todavía está en pininos, está en proyectos. Entonces, no, ya está en proyectos. En lo que es, pienso yo, provincias pequeñas, distritos pequeños, tenemos no hay problema. Al registro civil de las municipalidades, sí, claro. Y ahí nos dan los certificados de nacimiento. Y si se trata de grandes ciudades como Trujillo, Chiclayo, Lima, bueno, Lima es aparte, ¿no? Pero las otras ciudades de provincia, al interior del país, busquen en el gobierno, en la página del gobierno regional siempre está el formato que es universal, que es para todo el país. Claro. El certificado de nacimiento. Lo bajan, dice distribución gratuita, lo llenan, le ponen su sello y con eso las señoras pueden ir a inscribir a sus bebés ahí. Excelente, ¿no? Un poco comentarte también cómo se estuvo trabajando mucho antes que haya el sistema del CNB, que es el registro en línea, de registro civil,
de la RENIEC, ¿no? Bueno, particularmente yo también trabajo en un hospital, donde nosotros pues hacemos el certificado en línea, pero antes que pueda haber este certificado en línea, nosotros hacíamos tradicionalmente el certificado de nacimiento, pues en forma manual, con el formato que te da la municipalidad. ¿No? Claro. Pero cuando ya se implementó en forma, primero fue un piloto en Lima y luego ya se comenzó a implementar a nivel nacional, pues es el registro de la atención del parto, como atendido, lo realiza la obstetra que atiende el parto, pero en línea, o sea, era necesario pues tener una implementación de todo el hospital a través de computadoras, internet, impresora y puedan hacerse en línea, y es lo que se hace en la actualidad. ¿No? Incluso se ha formado directivas y una serie de mecanismos administrativos para que incluso esta mamá sea inscrito su bebé antes del alta, ¿no? Y es una serie de indicadores también que evalúa el Ministerio de Salud. Pero eso es en caso de partos hospitalarios, ¿no? O sea, la realidad o la idea es porque, por ejemplo, por esta contingencia de emergencia sanitaria, ahorita no están funcionando ningún organismo en general, ninguna oficina ni nada. Entonces, siguen expidiendo, o sea, porque es automático. Nosotros lo elaboramos después de la atención del parto y la mamá en el alta se va con su certificado en línea, ¿no? Con un código de barras, y ese código de barras supuestamente es el número del DNI del bebé, ¿no? Pero que también se puede generar en la oficina de la RENIEC en el momento de la inscripción. O sea, no olvidarnos básicamente de que pues todos los niños tienen derecho a una inscripción, ¿no? Como parte de sus derechos. Entonces también es muy importante que puedan estar las mamás empoderadas, es decir, disculpen, usted está negándome la atención de la inscripción de mi bebé, es parte de un derecho fundamental, ¿no? A tener pues una identidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Quizás falta de conocimiento porque no se realiza, pero de acá en adelante, con muchas cosas buenas que se vienen, pues, en nuestra carrera y en fomentar mucho, pues, un respeto de los derechos de las mamás, pues, las leyes y las normativas se van a ir acondicionando en base a ello, ¿no? Y eso es muy importante saber. Muy bien. A ver, por acá. Listo, Karina nos dice, sí, por favor, un tema de parto hospitalario en la próxima. Excelente, buen tema. Muy bien, gracias, se agradece. Saludos, Yuli, Mami Maravilla. A ver, ¿cómo se está haciendo ya? A ver, vamos a seguir leyendo porque siempre es importante sus comentarios y preguntas. Dice, ¿los partos en casa pueden ser inducidos? Nos pregunta Milagros Ruiz. A ver, aquí hay controversia. Se considera que el bebé debe escoger cuándo está listo para nacer. En lo que es el parto respetado, no tendríamos por qué hacer ningún tipo de inducción con oxitocina. Personalmente, cuando la mujer, lo que yo hago es, cuando la mujer está con 40 semanas cumplidas y no tiene ni visos de querer tener el bebé, está súper tranquila, lo que hago es fomentar el que ella esté desestresada, porque es muy probable que su nivel de estrés esté alto. Y con todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, con todo lo que estamos viviendo, mucho más estresada. Entonces lo que yo hago es una mezcla, por ejemplo, de aceites esenciales para que ella misma o su pareja le haga masajes en el vientre, en la espalda, con un aceite para estimular las contracciones. Estimular las contracciones porque tiene aceites que son considerados como oxitóxicos, ¿no? Pero es una forma natural. Algunos colegas, por ejemplo, hablan de estimular pezones. Personalmente no lo recomiendo. Busco que el masaje sea un buen conductor del estrés para que se vaya y ella pueda iniciar su labor de parto. Lo que también funciona bastante bien, si ella desea, es hacer acupuntura. Y en el caso de quienes han seguido cursos conmigo, les enseño a hacer la digitopresión o la acupresión, que también funciona bastante efectivo. Para es efectivo. Entonces, personalmente, si cuento con el deseo de la mamá, si ella se siente bien, le indico una receta de un té, le doy el aceite para que se haga los masajes y empiezo a introducirla en el mundo de la oxitocina,
hasta hacerle un par de veces, en mi experiencia, con 2 sesiones de acupuntura, empieza el trabajo de parto. Pero voy trabajando en esas, de la semana 40 a la semana 41. Despacio, para que sus hormonas se pongan en un plazo y también le aconsejo que hable con su bebé, que le diga que todo está listo para que pueda empezar el trabajo de parto. Entonces, si lo induzco de una manera, sí intervengo de esa manera, lo debo reconocer. Pero si ella no desea nada, si ella quiere seguir esperando, esperamos, no hay ningún problema. En todo caso, los masajes sí los hago, porque yo considero que es el estrés que me permite que eso se desarrolle. También me permite, la evaluación que hago con ella, me permite darme cuenta, ¿no?, de que esté estresada, y definitivamente no va a venir como una mujer estresada. Así que necesito calmar las aguas, que esté súper tranquila para que venga la oxitocina. Genial, no nos olvidemos que la oxitocina es la encargada de iniciar el labor de parto, ¿no? Por acá, a ver, otro comentario de nuestra amiga Amelia, dice: los certificados de nacimientos están enumerados como yo los tengo y no hay ningún código de barras. ¿En qué parte del código de barras, Mónica? Bueno, estábamos hablando del código de barras en caso de recibir algunos centros maternos que atienden en parto. ¿La contracción sirve? Un cóctel de ricino que nosotros utilizábamos en casas, en Suiza hay 25 casas de parto en las contracciones. La mujer en Suiza, ya de la semana 41-42, ahí sí el hospital empieza, hay que empezar a hacerle como hay que ver cómo se presenta. Entonces la mujer empieza a estresarse porque sabe que a este quiere terminar con ese embarazo. Y podría incluso solicitarle que vaya al hospital para que le pongan oxitocina o el famoso misoprostol. Inducción. Entonces, ya. Cuando teníamos esa situación, esa figura, en lo que ya ella con el estrés estaba tan alto que no venía la oxitocina, le dábamos el famoso cóctel de ricino, ¿no? Entonces era un cóctel a base de aceite de ricino, le poníamos un Schweppes, una agua tónica, le poníamos un jugo de durazno, una gota de aceite de verbena y 20 mililitros de aceite de ricino. Y les aseguro que a todas las mujeres que le dimos sorbo por una sola, todas a las 2 horas, lo tomaban a las 10 de la noche y a las 12 de la noche llegaban con contracciones y máximo a las 3 de la mañana el muchachito estaba fuera. Es súper potente. Entonces, antes de dárselo, ella venía a la casa de nacimiento, le hacíamos un monitoreo, veíamos que todo estaba bien y le dábamos un poco. Se iba a su casa, regresaba y en la madrugada nacía el bebé. Solo una mujer no tuvo contracciones, fue un caso muy particular. Ella no tuvo contracciones cuando nació el cóctel de ricino, fue al hospital, ¿no? Porque ella, la mayoría no tuvo hospitales. Fue al hospital y ahí me acuerdo y no tuvo una sola contracción en su vida, jamás. Demasiado. Claro. Nos siguen preguntando. Genial, sí. Ha sentado en Alemania y en realidad, inclusive, bueno, yo aprendí a hacer las bolas y funcionan muy bien. Se hacen, se congelan y te dan a mejorar el cuello del útero, a mejorar las contracciones. Durante el trabajo de parto dan energía a la mujer, generalmente se las dábamos casi al final y después del parto se las dábamos como energía también si estaban cansadas, agotadas, y han encontrado que tienen un efecto galactógeno. Así que los dátiles son maravillosos. Si pueden, vayan comprando en masa para que tengan en casa, porque son muy buenos. Genial. Por supuesto que sí. El último parto del que atendí en Trujillo fue en bañera, en tina de casa, ni siquiera fue en piscinita, sino ella y su casa, y fue un parto lindísimo. Así que si quieren el parto en casa. Ya. ¿Y alguna vez te ha pasado que si, por ejemplo, está en casa y siempre la novedad
¿no? Que, uy, ya está en labor de parto y ya va a estar en casa. En tu experiencia, ¿es bueno que haya mucha gente, poca gente? ¿Qué recomiendas? Lo hemos dicho que en el plan de parto ella dice quién desea que la acompañe. Ajá. Entonces, si ella no quiere a nadie más que a la obstetra, nadie va a estar. Si ella quiere que esté el esposo, estará el esposo. Algunas mujeres te dicen sí, pero como yo vivo con mi mamá, con mi suegra, con mi tía, con mi prima, entonces ellas van a estar ahí forzosamente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Tú quieres que ellas entren? ¿Tú deseas que la puerta esté abierta? Todo eso se conversa. Pero honestamente, mientras menos gente haya, es mejor, porque entonces ella, con su instinto mamífero, va a sentir que hay muchos depredadores cerca y también la oxitocina va a decaer. Así que idealmente debería estar ella acompañada de las personas que ella ha solicitado en el plan de parto, y más nadie debería estar. Genial, respetar siempre el plan de parto. Por acá Sharon nos escribe, nos dice, ¿podrías darnos la receta de los cócteles de resino y del dáctiles, por favor? ¿Y del qué? Y de los dáctiles. El cóctel de ricino es 20 mililitros de aceite de ricino que se mezclan con un jugo de durazno, uno de esos chiquitos, de esos que le llaman, esos pequeños, un agua tónica, allá usábamos el Schweppes, me parece que también hay Schweppes acá, y una gota de aceite de verbena, aceite esencial de verbena. Se mezcla y se toma. Nada más, en una sola toma. En una sola toma. Es un vaso y el aceite de resina es horroroso. Así que el agua tónica y el jugo de durazno le cambian el sabor y eso es lo bueno. Lo hace agradable. ¿Y los dáctiles? Es lo último, es el último recurso. Lo último, ya, lo último. Genial. Último, por favor. No que tenga una semanas, ya tómate tu aceite de resino para que salga ahorita. No. No. Necesito que sea el último recurso. Eso es bien importante. Porque si no, después me van a criticar, me van a querer matar. Y Mónica nos dio esa receta y mira todo lo que pasó. Sí, eso es muy importante. Por el momento lo que les aconsejo es que consuman sus dáctiles, o sea, las mujeres gestantes deben consumirlos a partir de las 34 a 35 semanas, pueden consumir de 3 a 4 dátiles por día. Las bolas energéticas tienen todo un proceso, yo no soy muy buena usando el arte culinario, pero utilizamos aceite de coco. Pero incluso, Mónica, sería un tema muy importante para hablar la próxima, ¿no? Un poco de métodos alternativos en obstetricia. Mira, nos vuelve a quedar, creo, estaba comentándoles que ojalá que nos puedan decir qué temas les gustaría tocar. Sí, claro. Vamos a ver pues si es mejor aquí o de repente por Facebook. Estoy un poco perdida, no sé bien cómo es esto, así que se corta y nos deja ahí con la palabra en la boca, ¿no? En todo caso, muchas gracias. Ha sido una noche muy bonita, compartiendo experiencias y detalles acerca de un tema apasionante como es el parto en casa. Feliz de que nos hayan acompañado algunas amistades. Ya he podido responder algunas. Si todavía hubiera alguna, como les estaba diciendo, bienvenida sea, y si no, ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí, porque ha sido regular de tiempo que nos hemos perdido entre volvemos a entrar y compartir, ¿no? Aprovechar la tecnología y poder nosotros unirnos a poder realizar algunos temas que a ellas les gustaría conocer como modo de introducción, porque obviamente para poder dominar un tema mucho más es medicina holística, medicina natural, ¿no? O medicina alternativa, pues toma un tiempo, ¿no? Entonces, al menos como para que lo conozcan y sepan qué importante es poder conocer mucho la medicina tradicional, la medicina holística, la medicina alternativa, dirigido a obstetras, ¿no? Y eso es una alternativa incluso para las colegas que deseen un futuro, ¿no? No solamente para las que deseen atender en casa, sino también en el quehacer diario de nuestro trabajo, ¿no? Gestantes, mamás en trabajo de parto, puérperas, mamás lactantes, muchas mujeres en edad fértil. Entonces, qué rica es la medicina tradicional y la medicina holística. Definitivamente. Bueno, entonces no me queda más que agradecerte, Rocío. Ha sido muy bonita la experiencia. Ya la repetiremos la próxima semana. Las invitamos cordialmente a estar pendientes para
Listo, entonces un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao, Chio. Chao.